Hola a todos chicos, bienvenidos al oráculo de Psique y nada chicos, bienvenidos a una nueva charla, clase, como lo queráis llamar. En este caso hoy vamos a hablar de nuestra carta del colgado para el Rider-Waite-Smith, aunque como ya sabéis siempre hacemos un recorrido histórico para saber exactamente de dónde viene esta carta, de dónde vienen todos esos antecedentes históricos y por qué ha llegado o llegó hasta esta baraja tan concreta y los cambios que se hicieron. Así que vamos a hacer primero un pequeño repaso porque en el caso de esta carta es bastante importante y luego os explicaré por qué, porque ya vais a ver que la astrología tiene puntos importantes y también que va a afectar de una manera bastante importante a todo lo que son los significados que se le acercan a esta carta. Hay que recordar que la carta del colgado es una carta un poquito compleja de interpretar, ¿de acuerdo chicos? Es una carta que de hecho a día de hoy yo aún sigo investigando sobre ella porque es una carta muy curiosa con muchos antecedentes históricos, así que os voy a intentar hacer un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Y ver, pues eso, si podemos poner un poquito las cosas en orden para que nos sea más fácil interpretar esta carta. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes históricos como hacemos siempre. Porque esta es una de esas cartas, al igual que la del loco, que se relaciona mucho con el concepto del hombre caído, que en cierta manera va, o funciona bajo los influjos de los astros. Así que en cierta manera ha perdido un poco su capacidad de obrar porque no tiene, digamos, la conciencia plena. Esto si hablamos a nivel de antecedentes históricos. Pero digamos que aunque lo podemos relacionar con diferentes temáticas, ahora vamos a ver las más importantes. Mirad, una de ellas, por ejemplo, es que se le relaciona, o esta carta se relaciona mucho con una figura bíblica que se llama Simón el Celote, que fue martirizado según la tradición. ¿Por qué dirás? Pues mirad, porque esto que veis, la representación de un hombre colgado boca abajo, era una tortura bastante habitual ya desde la época romana. De hecho, continuó durante bastantes siglos y de hecho hay casos ya en la Edad Media y en el Renacimiento en el que también se seguía utilizando. Así que en cierta manera se está relacionando también con varios temas. Se puede relacionar con una persona que ha podido ser un criminal, un traidor. De hecho, se relaciona también mucho con una pena que se le llamaba la ley o la pena del talión, que viene relacionada, fijaros que en este caso el colgado está colgado por el talón, está colgado, digamos, por uno de sus pies. Así que también tendría una cierta relación. ¿Y en qué se basaba en lo que era la pena del talión? Pues bueno, esta pena se realizaba y se utilizaba para personas que habían sido condenados por traición, que era una de las, digamos, de los delitos más graves, o también por idolatría, que era de cara a lo que sería la figura divina. Así que, como comprenderéis, no era muy agradable en principio acabar colgado boca abajo, porque además de eso, pues se les infligían todo tipo de vejaciones y todo tipo de castigos. Otro tema también que en cierta manera se le relaciona también bastante es con un concepto que encontramos digamos más en la época del Renacimiento, que es la pintura infamante. Me dirán, Noelia, ¿qué es eso de la pintura infamante? Pues mirad, la pintura infamante eran unas pinturas que lo que se hacían, se creaban para mostrar un delito. ¿De acuerdo? Y en cierta manera causar vergüenza. Esto se hacía sobre todo con personas de la alta sociedad, ¿de acuerdo? Que habían robado, que habían, digamos, traficado. Bueno, imaginaros cualquier delito, lo que se hacía es que a veces no se les podía condenar, pero se utilizaban estas pinturas, digamos, para causarles vergüenza, para que toda la gente supiera lo que habían hecho. Digamos que podría ser el antecedente de lo que conocemos ahora mismo como los memes, pero en plan bestia, para entendernos. Así que también podríamos encontrar en cierta manera una relación con ese tipo de prácticas. Y la última, o una de las últimas referencias que os quiero dar, porque también va a ir muy en consonancia con los significados tradicionales de esta carta, es que es una carta que se relaciona, como os he comentado, con el tema de la traición, pero también con una figura muy concreta. Y en este caso estábamos hablando de Judas. Ya sabéis que Judas traicionó a Jesús por una bolsa de monedas. Y si os fijáis, que esto os lo quería enseñar, si os fijáis en alguna de estas cartas que os traigo del colgado, perdonadme chicos que hoy tengo la lengua de trapo, no sé qué me pasa, pero fijaros cómo vemos aquí dos bolsas
y monedas que están cayendo. Así que ya desde los inicios, en cierta manera, se quería representar a la figura del traidor o il traditore, como encontramos en algunos tarots antiguos. Fijaros que en este caso aquí tenemos un minquiate, también tenemos la misma imagen en la que aparece un hombre colgado con las dos bolsas. En este caso no vemos las monedas, pero fijaros que en este caso sí. Fijaros que en otros colgados, por ejemplo en el Visconti Sforza, en este caso no tenemos las bolsas, pero tenemos el mismo concepto. El hombre colgado parece estar sereno, ¿de acuerdo? Y en principio ya es una figura que no ha tenido especialmente evolución en ese sentido. La figura también es muy clara. Hay que destacar, para que veáis la connotación de este significado, es que, por ejemplo, hay diferentes tarots, hay uno en concreto en el que aparece la imagen de un hombre que está durmiendo apoyado en una mesa y aparece una persona por detrás intentando dar con un martillo. Así que, para que os hagáis una idea, que en principio también es una carta muy relacionada con ese significado, con esa tendencia a ser deshonesto, a hacer las cosas por las espaldas y a causar también en cierta manera un perjuicio a la sociedad. Otra cosa también destacable es que también es una carta desde los principios ya más esotéricos también se le relaciona con el signo de Piscis y con la casa 12, porque si os dais cuenta el colgado es una figura que está colgada por un pie y de hecho los pies es uno de los atributos físicos que se relacionan también con este signo, así que es algo que también podemos tener en cuenta. Vamos ahora a los datos técnicos de esta carta porque es muy interesante. Quizás esto es lo que hace que sea una carta difícil de interpretar. Y os voy a explicar por qué. Mirad, esta carta corresponde al elemento agua, ¿de acuerdo? Y conecta con el planeta Neptuno. En este caso no vamos a tener un signo como tal, no se le ha hecho una correspondencia, pero sí con el planeta. ¿De qué nos puede estar hablando en cierta manera a nivel general? Pues es una carta que nos puede hablar de autosacrificio, nos puede hablar de estar en suspensión, nos puede hablar de iluminación y obviamente también en cierta manera esa connotación también negativa que si bien en el Rider-Waite quizás no se asocia tanto con la traición, como os he comentado, en los tarots más clásicos sí. Y ahora vamos con la parte de astrología porque es una parte que nos va a servir mucho para poder entender el significado más amplio de lo que es la carta del colgado. Mirad, para eso primero vamos a ver lo que sería el planeta. Y el planeta Neptuno como principio vital es un planeta que nos habla de la sensibilidad, nos habla del refinamiento, está además muy relacionado con los artistas, es el planeta que lo que rige es la depuración a través de la disolución, de la separación, y es un planeta que actúa desde lo sutil y además a través de la falta de materialidad. ¿De acuerdo? Además, es un planeta que se relaciona con el dios Neptuno, obviamente que seguro que todos los conoceréis, con su tridente. De hecho, la simbología de este planeta es precisamente esa, un tridente, que era el dios romano del mar, también conocido como Poseidón, que era el nombre que le daban los griegos, y, por ejemplo, también tenemos el nombre de Varuna, que es la divinidad marina que le atribuyen los hindúes, que muchos también a nivel astrológico lo conoceréis porque tenemos algún asteroide también conocido con ese nombre. Entonces, ¿de qué podemos hablar con Neptuno? Pues chicos, va a tener que ver con la sensibilidad, va a tener que ver con las facultades perceptivas, además es el planeta que rige la inspiración, el arte, como os he dicho, muy relacionado con los artistas, tanto Neptuno, también con el Sol, con el signo de Leo muy relacionado, rige la música a todos los pintores y, chicos, atentos porque esto también es importante, no solo el arte, sino también a los religiosos y a los seres espirituales, o sea, digamos que tiene mucha relación con la espiritualidad, con la introspección y además con las artes. Además, chicos, si nos vamos a la parte un poquito más negativa, es el planeta que se relaciona con la ilusión. Para los que me seguís en el oráculo diario, hablamos muchas veces, porque aparece muchas veces Neptuno, pero también eso hace referencia a la ilusión, al engaño, al escapismo, ese no querer ver la realidad que te rodea y recurrir a cualquier cosa para no
tener que verla. Nos habla también de deshonestidad y chicos, aquí ya nos conectaría también mucho con el significado también de esta carta que hemos visto ya desde época tradicional. Habla de confusión, habla, atentos porque este planeta es un planeta que se relaciona mucho con la autodestrucción, muchísimo, y con el masoquismo, que luego esto lo explicaremos un poquito mejor. Y también se le relaciona con todo lo que tenga que ver con farmacéuticas, relacionado con drogas, medicamentos y con el alcohol, ¿de acuerdo? Porque tiene esa especie de capacidad de, en cierta manera, sacarnos un poquito de la realidad y, digamos que, alterar también un poquito nuestra conciencia. Entonces, ahora no solo os quiero hablar de Neptuno, también os voy a hablar de la casa 12, porque pese a que normalmente en la parte astrológica no solemos tocar tanto la casa, en este caso creo que sí que es importante. Mirad, tanto Neptuno, que es un planeta transpersonal, como la casa 12 y sobre todo la casa 12, es una casa muy difícil de interpretar para cualquier astrólogo. Es quizás la más compleja de todo, digamos, de todo el arco zodiacal. ¿Por qué? Porque es una casa que rige y además se mueve dentro del misterio, de lo oculto y de lo secreto, ¿de acuerdo? De hecho, es una casa que se la relaciona con los enemigos secretos. Si tenemos en la casa 7 los enemigos que están a la vista, en este caso en la casa 12 estamos viendo a los enemigos que no podemos ver, que no sabemos dónde están. Tenemos también que la casa 12 rige el masoquismo, es lo que os comentaba del concepto de autodestrucción, cuando una persona es capaz de hacer cosas que al final acaban provocándole en cierta manera problemas, incluso llegar a la autodestrucción. Así que esta connotación también tiene una parte muy importante en lo que os estoy explicando. Además, esta casa, la casa 12, tiene mucha relación con lugares de encierro, o sea, con lugares donde uno permanece encerrado. O sea, podríamos estar hablando de prisiones, hospitales, asilos, monasterios. El hecho de que aparezcan los hospitales es porque también tiene mucho que ver con las enfermedades crónicas, chicos, atentos. Y además la casa 12 es una casa del karma, es una carta muy ligada también con el linaje familiar y además, chicos, para que veáis, es también la casa de la imitación. Así que, ¿qué es lo que rige esta casa? Pues fijaros que va a regir a los actores, porque si lo pensamos fríamente, están dentro del mundo del arte, pero rigen en cierta manera la capacidad de mentir, o sea, de convertirse en otra persona y vivir vidas o generar vidas que no son las suyas propias. Y atentos porque también rige la cirugía plástica. Así que todos estos conceptos, apuntarlos bien porque también son conceptos que a través de la astrología después nos pueden ayudar también a comprender un poquito significados o en función de qué tipos de preguntas estemos realizando, también nos puede echar una mano a la hora de interpretar. Voy a apartar ahora, sí, el resto de las cartas. Como siempre, ya sabéis que me gusta ponerlas. Si os dais cuenta, no hay mucha variación. Aquí sí que podemos ver lo que os comentaba de las bolsas, que aquí obviamente sí que nos haría referencia a Judas, al traidor. Y fijaros, aquí tenemos al Visconti di Modrone, que hace poquito, la semana pasada, os hice una revisión. Chicos, si no lo habéis visto, ir a verlo porque es un tarot fantástico. Y aquí tendríamos al Visconti Sforza, que fijaros, aquí ha perdido las bolsas, pero se mantiene exactamente en la misma posición. Voy a retirarla, chicos, y nos vamos a centrar en lo que sería nuestro tarot Rider-Waite, que como veis mantiene la misma posición, mantiene exactamente la misma estructura de la carta, pero vamos a ver algunas diferencias. Mirad, vamos a entrar dentro de la simbología. Y lo primero que vamos a destacar es precisamente esta postura, ¿de acuerdo?, que tiene nuestro personaje, y esto ya lo estudiaron, de hecho, desde la época, desde el 1700, cuando surgió toda la línea esotérica. Y es que esta posición se relaciona con el símbolo alquímico del azufre. Y tú me dirás, Noelia, ¿y eso qué significa? Pues mirad, chicos, lo que es el símbolo alquímico del azufre es, digamos, para los alquimistas representaba en cierta manera el alma, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque trabajaba a través de los principios de evaporación, expansión y disolución. Y si recordáis, ya os he comentado en la parte astrológica
que uno de los principios vitales de Neptuno precisamente es la depuración a través de la disolución, así que ya encontramos aquí una pequeña conexión en ese sentido. En cierta manera, lo que representaba precisamente el azufre era la conexión entre lo alto y lo bajo, y si os fijáis, aquí tenemos también una especie de conexión, tenemos un personaje que está vertical, solo que boca abajo de cabeza, y que en cierta manera está conectando la parte alta con la parte baja, así que en cierta manera podría encerrar también en ese sentido la simbología. Otro tema interesante en esta postura es que, a ver, y ahora aquí es donde viene mi chapa que os doy muchas veces. Mirad, esta carta obviamente Rider-Waite la crean en una época muy determinada y fue una época además a principios del siglo XX en el que la tradición druídica, de hadas, de tradiciones tanto celtas como germánicas se vuelven a recuperar. Entonces, en principio, la relación que se le añade, en este caso, era a la postura, por ejemplo, que aparece en rituales chamánicos y en las leyendas germánicas y celtas que relacionan esta postura con Odín y Merlín. Pero, como ya os he explicado, ya veis que a nivel histórico esta postura ya venía definida desde tiempos inmemoriales y casi, pues eso, a nivel de tortura desde el Imperio Romano y viene en diferentes representaciones. Pero aquí nos vamos a centrar en el Rider-Waite, así que digamos que lo relacionan directamente con Odín y Merlín y en ese sentido esas posturas que también tenían ellos en muchas de esas leyendas precisamente. Otra de las cosas que nos llama la atención es la corona radiante, que es esta especie de aureola amarilla que tenemos aquí, y esta corona es el símbolo de los santos, de los seres iluminados y también, chicos, lo más importante, hace referencia a la fortaleza espiritual. Y es lo que os he comentado antes con el planeta Neptuno y con la casa 12, porque tiene mucha relación, o sea, tendríamos esa parte de engaño, en cierta manera, de traición, esa de caos también, pero también tiene esa otra connotación en una vibración más alta. Neptuno también hace mucha referencia a la espiritualidad y precisamente esto es lo que viene representado en esta carta, esa conexión con el más allá y con la conexión con lo alto. Fijaros que además tiene el personaje la cabeza abajo, obviamente porque está colgado por el pie, y aquí lo que nos está diciendo es que este personaje se va a regir por lo espiritual, no tanto por lo material. Aquí puede tener tanto su connotación positiva como su connotación negativa, porque nos puede estar hablando de una persona con unos ideales muy altos también, pero también nos podría estar hablando de una persona que va de la realidad, se desconecta y vive en sus mundos de yuppie, para que os hagáis una idea por dónde voy. Y después tenemos la cruz, que es la cruz Tau, o haría referencia al símbolo de la cruz Tau. Es una cruz que, en cierta manera, esta posición nos habla también de limitación, pero que cuando se completa también nos hace referencia a la máxima felicidad. Así que también se le relaciona con San Francisco de Asís, ¿de acuerdo? Así que, en cierta manera, es una carta que, si os dais cuenta, no contiene en sí mucha simbología, pero sí que tiene mucha simbología más a nivel alquímico o de, digamos, símbolos más bien, símbolos de símbolos, no, ya me entendéis, sino por la propia configuración de la carta. Así que vamos a pasar ahora a los significados, chicos, que sé que es el tema que también os interesa mucho. Ya os digo, en este vídeo, y ya os lo he hecho con diferentes arcanos, esta es una carta muy compleja y no os preocupéis porque voy a intentar daros la parte, digamos, más básica, los pilares para que podáis interpretar y además interpretar de forma correcta, pero tranquilos porque más adelante, cuando hagamos todo el repaso de la baraja, empezaremos a hacer vídeos donde vamos a ir mucho más allá, vamos a ir a una simbología mucho más profunda. Así que no os preocupéis, pero creo que para empezar sí que es importante conocer o entender la energía, sobre todo a nivel astrológico, a nivel de datos técnicos y simbología, para saber por dónde van los tiros, porque si no se nos hace después muy complicado poder interpretar. Vamos ahora a los significados. Y aquí con los significados es el punto donde podemos tener más problemas. ¿Por qué? Porque es lo que os comentaba, muchas veces pensamos que cuando tenemos una carta
digamos, al derecho, va a tener connotaciones más positivas y si está inversa va a tener connotaciones más negativas. En el caso del colgado ya os he dicho que todas las cartas y todos los triunfos o arcanos son duales, así que vamos a encontrar esa connotación. Voy a explicaros en un principio digamos, lo que sería toda la interpretación a nivel al derecho, pero digamos que lo voy a desglosar como en dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Para que veáis por dónde puede ir, porque en cierta manera va muy ligado a lo que os he estado comentando también a nivel astrológico. Mirad, lo primero que hay que entender es que tendríamos como dos ramas cuando la tenemos al derecho. Por un lado, es lo que os comentaba, es una carta muy espiritual, tiene mucha relación, así que si estamos preguntando por temas que tienen que ver con pues eso, precisamente con la parte más espiritual, es una carta que nos puede hablar de tener fe, en cierta manera de dejarse llevar y confiar, pararse y dejar que lo que tenga que ocurrir ocurra. También nos puede estar hablando de la espiritualidad ligada también a la meditación, nos puede hablar también de una soledad también necesaria, nos puede hablar en cierta manera de un cambio de visión a través de la espiritualidad y aprender a ver las cosas también desde otro punto de vista, y nos puede hablar también del sacrificio, pero del sacrificio bien entendido, cuando uno es consciente y lo hace por propia voluntad. Esto sería digamos, un primer nivel de interpretación de la carta del colgado. Pero luego hay que entender que en esta posición también puede tener connotaciones negativas. Es una carta, ya os digo, que tiene esa doble implicación. Por un lado podemos encontrarnos a un personaje que está en proceso casi de iluminación, pero por otro lado podemos tener, pues eso, si vemos la imagen y tal cual nos salta a la vista, pues ¿qué estamos viendo? Pues podemos ver una situación que está bloqueada, que está limitada. Además, chicos, como recordáis en la parte que hemos hecho de astrología, puede ser una carta que nos lleve a manifestar obsesiones, a ser masoquistas, es de aquellas personas que se instauran en una idea, aunque sea negativa para ellos, y siguen, y siguen, y siguen. También nos puede hablar de quedarnos en ese papel de víctima, o sea, digamos que por un lado tendríamos el sacrificio bien entendido, pero por otro lado también ese rol de víctima, que ya los que conozcáis personas cristianas ya sabéis que suele haber tendencia también a eso, esa sensación de que todo el mundo es malo, yo todo lo hago bien, eso también puede quedar, digamos, como ese papel de víctima demasiado arraigado y que no se muevan, que se queden en cierta manera estancados. Atentos porque, como os he dicho también, tiene mucha relación con todo lo que sean drogas y alcohol. Así que esta carta muchas veces nos puede servir como confirmación para ver si una persona está teniendo problemas en ese sentido. Y ya sabéis que muchas veces en las lecturas hay muchas personas que lo miran solo con el diablo, y sí que es verdad que el diablo nos puede hablar de dependencias, pero ojo, porque esta carta sí que ya nos va muy directa a la dependencia también de lo que serían sustancias directamente. Además, chicos, aquí nos está hablando también, pues eso, si en posición, ya os digo, al derecho nos puede hablar de cambiar la forma de actuar, también nos puede hablar también en cierta manera de un cierto inmovilismo. Esta carta, chicos, es muy importante poder interpretarla mirando atentamente las cartas que tengamos alrededor, porque son las que nos van a dar verdaderamente las pistas de por dónde va el asunto. Si estamos trabajando más de un modo espiritual o hay una vibración más alta, o lo que estamos es en un momento de vibración baja. Aquí, si estamos en vibración baja, podríamos estar hablando de escapismo, también de no querer literalmente ver la realidad. También es una carta muy relacionada con la traición a uno mismo, de aquellas personas que están actuando de una manera en la que, o sea física, mental o emocionalmente, se están traicionando a sí mismos o a otros y no quieren verlo literalmente. Y además es una carta muy relacionada, si la tenemos también en esta posición, con estar totalmente desconectado de la realidad, ¿de acuerdo? Así que fijaros que ya al derecho, digamos que tendríamos esa doble connotación, como en una vibración más alta o en una vibración más baja, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si tenemos esta carta al derecho? Al derecho.
del revés, la tenemos invertida. Pues mirar, esta carta nos va a ocurrir como lo que nos ocurría si la teníamos al derecho. Vamos a tener como dos líneas. Una, digamos que es un poquito más positiva, de acuerdo, que en ese caso nos estaría hablando de, en cierta manera, de una situación que se puede desbloquear, de acuerdo, nos puede hablar de libertad. Fijaros que aquí el hombre ya no está colgado. Al darle la vuelta a la carta, si nos fijamos literalmente, de hecho parece que está más bien bailando, literalmente. Nos puede hacer referencia también a artistas, a personas que bailen literalmente. ¿Qué ocurre cuando esa vibración quizás no está tan alta? Pues aquí ya entramos en temas de falsedad. La arrogancia, fijaros que en cierta manera tiene como una postura, cuando lo vemos al derecho, no, porque lo vemos boca abajo, pero cuando le damos la vuelta, fijaros que está como casi mirando hacia arriba. Y ahí vamos a ver todo el tema de la arrogancia. Puede ser una carta que implique egoísmo. Y miras, Noelia, ¿y egoísmo por qué? Mirar, lo que sería planeta Neptuno, Piscis, la casa 12, también habla de nuestra capacidad de amar, del amor incondicional, del sacrificio por otros. Entonces, esta carta invertida, obviamente, ese sacrificio por otros no va a existir. Sí que lo teníamos en la carta al derecho, recordar, un sacrificio bien entendido, pero si lo tenemos inverso, nos va a hablar de todo lo contrario, de ese egoísmo y cerrazón bastante importante. Además, esta carta, chicos, nos puede decir que sí, que se abren las puertas para poder movernos, porque ya os he comentado que al derecho nos puede hablar de un bloqueo, de una limitación, el hecho de una situación parada que no avanza, pero ojo, porque cuando esta carta está en cierta manera al revés, nos puede estar hablando, uno, de que se haya desbloqueado una situación, que haya más libertad para moverse, pero ojo, porque puede tener siempre la connotación de que podemos avanzar, pero seguramente lo vamos a hacer sin tener una perspectiva o meta muy clara. Y ahí es donde viene el concepto de la confusión de Neptuno que os he comentado en el trocito que hemos hablado precisamente sobre astrología. Es una carta, fijaros, que si en esta posición nos habla que está conectado, porque fijaros que no está tocando el suelo, así que por eso realmente se relaciona con la espiritualidad. ¿Qué ocurre? Que aquí la cosa cambia. Fijaros que aquí es como si el personaje estuviera de pie. Así que, ¿qué nos va a decir? Pues nos puede hablar de un materialismo bastante exacerbado. Chicos, mirad, tanto con las cartas al derecho como con las cartas invertidas es importante ver lo que nos está transmitiendo el dibujo. Y fijaros que en esta carta cambia mucho la perspectiva. Aquí, fijaros que parece una persona más bien despreocupada, parece que esté bailando, no parece que esté colgado, literalmente, parece que está con la cabeza muy altiva y además, chicos, aquí sí que está tocando suelo. Puede ser o parecer que pueda estar atado incluso con los brazos al palo, no lo descartemos, así que todo este tipo de simbología que podemos ver en las cartas nos puede ayudar después a la hora de interpretar. Por eso os he comentado que esta carta es un poco compleja en ese sentido, porque tanto al derecho como al revés podemos tener esa doble connotación. En ese caso, para saber qué tipo, digamos, podemos decidir, hay personas que en posición al derecho lo interpretan mucho de forma muy positiva, pero yo os recomiendo que no lo hagáis y os diré el por qué. Porque esto nos lo va a definir mucho las cartas que acompañen. Recordad que las cartas del tarot no es recomendable leerlas por sí solas, necesitan de un contexto para poder ser interpretadas, porque si no nos vamos a una generalidad demasiado general, nunca mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que aquí vamos a tener que hilar mucho más fino a nivel de vibración, intuir de qué nos está hablando la carta. Porque si os dais cuenta, o sea, no podemos hablar con la carta de colgado de lo que os comentaba, de una situación en la que no estamos solos o en la que no estamos aislados, porque en cierta manera el misma simbología que contiene la carta ya nos lo está diciendo. Ni podemos decir con esta carta del derecho que si está al revés, que esta persona va a salir corriendo hacia un lado, porque si os dais cuenta tampoco es el caso. Así que tenemos en cierta manera que fiarnos un poco aquí sí de nuestra intuición y teniendo cuenta que Neptuno es precisamente el planeta que rige esta carta, con más razón. Creo que esta carta representa un poco esa prueba que tenemos todos de conectar también con nuestra propia intuición, de conectar con nuestra espiritualidad y si lo hacéis, chicos, os aseguro que a la hora de interpretar esta carta no vais a tener
problema. No suele ser una carta que se interprete de forma muy positiva en el tarot clásico, por lo que os decía, porque tiene una connotación muy negativa. Quizás aquí, a partir de la parte, digamos, de la época más esotérica, que ya se empezaron a hacer las asociaciones astrológicas, sí que empezó a tener quizás también esa connotación de iluminación. Así que no olvidéis que esta carta también podemos asociarla, lo que os comentaba, con la traición a otros o con la traición a uno mismo. Y en cierta manera va a tener esa carga negativa. Mirad. Y por último, un apunte que os quería hacer también con respecto a esta carta, de todos los estudios que he hecho yo sobre esta carta y de todo lo que he leído, es quizás para mí la palabra que define mejor esta carta es la carta o el significado o la palabra que es expiación. Esta carta a mí siempre, desde hace mucho tiempo, y pensar que yo también tengo unos cuantos planetas en casa 12, supongo que por eso me produce tanta curiosidad, pero en cierta manera es como esa carta que nos está diciendo que quizás no hemos hecho bien las cosas, que toca hacer un cambio de visión radical y que a veces tenemos que pasar por este tipo de momentos, pues pasar un poco como por la picota, ya no de cara a los demás, sino incluso de cara a nosotros mismos para hacer o poder hacer un cambio de visión positivo. Así que chicos, esto y es la idea central con la que me quedo yo también a la hora de interpretar y desde luego siempre me fijo mucho en las cartas que me acompañan y me rodean esta carta porque son las que realmente me van a dar el camino para la interpretación, para saber si estamos hablando de una vibración alta o si estamos hablando de una vibración baja. Igualmente, próximamente, cuando acabemos los arcanos mayores, voy a hacer también vídeos donde vamos a hacer tiradas prácticas para que podáis ver también diferentes ejemplos de interpretación. No os asustéis. Pese a parecer una carta muy complicada a la hora de interpretar, ya veréis cómo después con algunos truquitos la cosa es muy diferente. ¿De acuerdo? Y nada, chicos, con esto acabamos. Espero no haberos liado mucho porque ya os digo, es un poco complejo a la hora de explicar toda esa parte de significado si nos vamos un poquito más profundo de lo normal. Si tenéis alguna duda, chicos, no dudéis, dejármelo en comentarios porque si veo que más o menos hay algún tema que no ha quedado claro, puedo hacer otro vídeo y hacer algún tipo de aclaración. Y nada, con esto me despido. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, que ya sabéis que me encanta también y me ayudáis un montón con el canal. Me gusta además mucho leeros, suscribiros los que no lo hayáis hecho y nada, con esto me despido, que paséis una maravillosa tarde y nos vemos muy pronto. Adiós.